Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Muchos saludos a todos. Gracias por conectarse. Les quiero mandar muchos saludos a todos sus países, a todo México. Y bueno, pues vamos a empezar a invitar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es Elena Córdoba de Colombia. Bueno, vamos a esperar a que se una. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va de cuarentena? Muchos saludos, Adrián Herrera, desde Guadalajara. Saludos, Leonel, desde Uruguay. Muchas gracias, Elena. Por fin nos pudimos conectar contigo. ¿Cómo estás, Elena? Mucho gusto. Muy buenas tardes a todos. Muy bien, Elena. Bueno, pues Elena es de Colombia, de la ciudad de Medellín. Ella es experta en bocoergonomía y bueno, es un tema muy de moda actualmente en estos tiempos, sobre todo por la pandemia del coronavirus. Muchos saludos, doctor Masao Kume. Bueno, pues Elena, me gustaría primero que nos dijeras cuál es tu formación y cómo llegaste a esta área de la bocoergonomía, de la voz ocupacional. Hola, no te alcancé a escuchar la pregunta. Sí, ¿cuál es tu preparación académica y cómo te interesaste en la bocoergonomía? Pues principalmente soy fonoaudióloga de base. Mi pregrado fue en fonoaudiología en la Fundación Universitaria María Cano. Después de eso empecé a hacer diferentes cursos de posgrado, diplomados en alteraciones de la voz, en un seminario en manejo de desórdenes foniátricos y cursos con el Vocology Center, que es una institución aquí en Colombia muy distinguida por el área de vocología, cuyo director es Carlos Alberto Calvache Mora, que es muy distinguido por el manejo que hace de la voz. Y posteriormente tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad de Antioquia a hacer la especialización en seguridad y salud en el trabajo, de la cual me gradué en el mes de marzo y orgullosamente soy saludista de la Facultad Nacional de Salud Pública. Muy bien. Bueno, recuerden que el tema de hoy es tips de bocoergonomía en tiempos de COVID-19 y home office. Bueno, Elena, para empezar me gustaría que me dijeras qué es la bocoergonomía. ¿Qué es ese término de bocoergonomía? Mira que ese término fue, o cuando yo lo leí por primera vez, lo leí en un artículo que hizo una fonoaudióloga, doctora en ciencias de la salud colombiana, que se llama Ladi Cantor, y lo mencionaba como fonoergonomía. Pero ya cuando tú te remites a la fuente bibliográfica de base, que es el laringólogo Erkki Billman, el finlandés, y él hace una definición muy importante de la vocoergonomía como tal, siendo ella las intervenciones que hacemos en seguridad y salud en el trabajo para prevenir la aparición de disfonías, que tiene que ver con el entorno, con todo lo que la interacción que tiene el trabajador con ese entorno y cómo ese entorno puede influir en la disfonía. Ahora, para abarcar este tema con más profundidad, me gustaría que nos dijeras cuáles son los profesionales de la voz que utilizan su voz desde un punto de vista de voz ocupacional. Listo, generalmente se involucran los telemercaderistas, los asesores financieros, asesores de cobranzas, asesores de ventas, eh, también los profesores. El top más alto de esos profesionales que usan su voz como herramienta de trabajo desde un área ocupacional que no tienen un alto entrenamiento como locutores o como cantantes son los docentes. Y los docentes entran en sí en todos los estudios que hay relacionados con voz y ergonomía a ser el foco principal. Los docentes de escuelas de primaria
los docentes universitarios, que son los que tienen más acceso, estos científicos que hacen todos estos procesos de evaluar cómo son los cambios que se producen en la voz en ese entorno estudiantil. Entonces, además de los docentes, podemos involucrar un poco esas personas que están ahora trabajando con su voz, aunque tenían un oficio presencial, porque hacen llamadas, porque se conectan, porque hacen conferencias, gerentes, personas de la alta gerencia que en estos momentos la interacción total va a ser a nivel virtual con un dispositivo que ayuda a comunicarse con los demás. Exactamente. ¿Y cómo ha impactado esta pandemia y el coronavirus con la exigencia de la voz en este tipo de, de profesionales de voz ocupacional en su home office? Pues créeme que ahora todos los profesionales de la voz, principalmente los que están online o los telemercaderistas y los docentes, han aumentado en demanda, han aumentado las horas de trabajo, ha aumentado toda la conectividad que tenían, porque la requisición se hizo más grande, puesto que ahora ya todos estamos en casa, si necesitamos algo tenemos que llamar, tenemos que comunicarnos, tenemos que enviar mensajes por chat, tenemos que solicitar una llamada para poder interactuar con el otro y eso lleva a que aumente la conectividad y aumenta el riesgo porque estamos fuera de control. Son entornos no controlados, están trabajando en casa, en entornos que no sabemos cuál es la acústica, qué necesidades fuera o extralaborales hay. En verdad que se vuelve bastante tedioso para nosotros los saludistas controlar o ejercer control, ejercer prevención en entornos desde el hogar que no conocemos. Y sí, a todos nos tomó por sorpresa este cambio de rutina, sobre todo en todos los trabajos, porque se ha incrementado mucho la carga vocal a nivel online. Ahora, ¿tú qué tips recomiendas para el uso de la voz a este tipo de profesionales de la voz ocupacional en cuanto a sus reuniones de home office? Y vamos a ir tomando varios aspectos. Primero, quiero que me digas recomendaciones o tips sobre la postura. ¿Qué recomiendas la postura para este tipo de profesionales? Mira que es bastante importante resaltar que la postura en sí misma no es el foco, sino todo el entorno que influye a que cambie mi postura. Si yo tengo una silla que no está a la altura de la pantalla, si yo tengo una pantalla que está muy baja o es muy pequeña y no está a mi altura, incluyendo silla, incluyendo escritorio o mesa donde tenemos dispuesto el equipo de cómputo, va a ser, va a obligar que el cuerpo se adapte, que se incline adelante, que se extienda, que haga la extensión de cuello y eso genera en sí misma que se restrinja la movilidad de la laringe, que ascienda o que se comprima y que se aumente el riesgo de padecer una disfonía. Mira que es muy sencillo cuando uno lo menciona, pero es muy difícil cuando tú estás haciendo una valoración de puesto de trabajo, porque hasta la iluminación, si es pobre, lleva a que la persona se esfuerce visualmente y se tienda a acercar a la pantalla. Y en ese acercamiento ya estamos generando una presión o un desequilibrio a nivel cervical. Posturas inadecuadas pueden ser producidas también porque compensa. Estoy acostumbrada a tener una postura inadecuada toda la vida, me siento mal toda la vida y empiezo a compensar. Empiezo a compensar esas lesiones que yo he tenido, por ejemplo, que a su vez generen cervical, que va a generar mayor predisposición a la aparición de una disfonía o no va a ser un funcionamiento en equilibrio de la laringe, que es la que produce la voz. Entonces, ¿cuál es la mejor postura que te recomiendas si tuvieras la oportunidad de darle una recomendación a un paciente?
¿qué postura debe de tomar? En conclusión, El tip debe ser pantalla a la altura de los ojos, extender los brazos. Si yo extiendo mis brazos y mi cuello está recto, a la parte delantera o posterior del cuello, que mi cuello se flexione o se extienda, ya estoy bien. Tratar de que mi cuello esté libre, tranquilo, relajado y sin que ejerza cualquier sensación de inclinación o de esfuerzo que me pueda llevar a un síntoma vocal. muy bien. Ahora también otra de las cosas que muchas veces no se toma en cuenta son los entornos acústicos. ¿Cómo es la acústica del lugar donde estás haciendo tu reunión online? ¿Qué recomiendas en cuanto al entorno acústico? Generalmente mi casa es casi 90% madera, o sea que retumba mucho el sonido, pero de igual manera, la recomendación principal es que usted se sienta cómodo, sienta cómoda su voz en el espacio en el que esté, que no sea un espacio que tenga, por ejemplo, vidrios, que tenga, por ejemplo, cortinas. Es más, lo que se recomienda es que sea un espacio en el que estés cómodamente en el uso de la voz. Generalmente, cuando uno está en cuartos contiguos o cuando está en oficinas muy abiertas, se tiende a generar más esfuerzo. Se tiende a generar más esfuerzo para poder hacer que mi voz alcance a cubrir toda esa aula. Sin, igual nosotros como tal sabemos que estos dispositivos tienen un micrófono, pero por ejemplo un docente que está acostumbrado a dar cobertura con su voz a toda un aula, si está en la sala grande de su casa, va a hacer esfuerzo porque generalmente se tiende a generar costumbres en el uso de la voz. Y lo primordial es que usted sea consciente de que el micrófono o el dispositivo que está utilizando es el amplificador. No tenemos que forzar la voz más allá de estar en una distancia considerable de ese dispositivo que está captando el sonido. Recomendaciones acústicas principales, esas, porque hay muchos videos rotando que salen muchos sonidos ambientes, ruidos de fondo ambientes que nos interrumpen clases, nos interrumpen audios o grabaciones para los que somos locutores y suele ser muy incómodo. Hay gente que se mete en el closet, por ejemplo, mis docentes nos decían, si vas a grabar, hazlo en el closet para que el closet, que es una estructura generalmente de madera, alcance a generar encierre o un cierre de ese sonido. Entonces, a una persona, ¿cuál es el sitio ideal dentro de una casa para hacer ese tipo de reuniones online en cuanto a los entornos acústicos? Generalmente un cuarto que esté ubicado en el fondo de la casa, para evitar que el ruido de fondo nos genere una contaminación. ¿Qué pasa? Nosotros involuntariamente empezamos a vencer el ruido de fondo y eso nos va a generar esfuerzo, se llama efecto Lombard. Entonces, mientras más evitemos el ruido de fondo, o sea, un cuarto que esté lo más aislado, muy cercano al baño puede ser, que esté lo más aislado posible para que el ruido de fondo no nos vaya a contaminar el audio y no nos vaya a ejercer una, una condición o una predisposición al esfuerzo vocal. ¿Ok? ¿Y qué opinas entonces de esas personas que de pronto se tienen que hacer su grabación, por ejemplo, en un closet, en entornos así? ¿Qué consejo les darías? Principalmente que, pues a mí mis docentes me lo han sugerido, ¿cierto? Porque en un entorno cerrado se supone que está simulando una cabina sonoamortiguada. Claro. Hay, una, hay un aislamiento acústico importante que va a favorecer a que entonces sí es un consejo pertinente para mí porque me ha funcionado, pero sí es importante considerar
las cuestiones posturales para no llegar a ejercer en ese espacio que muchas veces está lleno de ropa y de cosas, no llegar a ejercer cambios posturales que te puedan generar cambios a nivel laringio. Ahora, ¿qué recomendación nos das? Uno de los problemas que tenemos muchas veces cuando hacemos eh, consultas online es retroalimentación auditiva, que también impacta en elevar el volumen de la voz. ¿Qué recomendaciones das en cuanto a retroalimentación auditiva? Es indispensable y creo que es una de las cosas que yo he visto en mis docentes en clase y es que tienen un auricular conectado al celular para ir escuchando su voz. Tienen, o sea, ir monitoreando nuestra voz, porque si lo hacemos así abiertamente, solo estamos escuchando eso que nosotros resonamos por dentro y la resonancia que hay en el espacio en el que estamos, pero no alcanzamos a percibir cómo se está escuchando nuestra voz dentro del entorno virtual. Y no tener ese monitoreo genera que en algún momento podamos aumentar la intensidad. Intensidad aumentada genera también, puede generar también turbulencias a nivel glótico, turbulencias en las cuerditas o los pliegues vocales, si no lo controlamos, porque aumenta la presión. Entonces, es importante tener esa retroalimentación para ir autorregulando la intensidad de nuestra voz y no hacernos daño. ¿Qué recomendación das entonces final a la retroalimentación auditiva para la modificación? Utilizar un auricular donde tú puedas automonitorear tu voz. ¿Tiene que ser en los dos oídos, en un solo oído? Generalmente, por la parte auditiva, yo siempre he recomendado en uno solo y también con el fin de que tú puedas estar pendiente del entorno acústico del alrededor y no desconectarse por seguridad, que pase algo, un temblor, terremoto, que están muy comunes hoy en día, pues que estés alerta y alarma, que también en seguridad y salud de trabajo es importante eso. Muy bien. Ahora también a muchos les tomó por sorpresa el no tener micrófonos para sus reuniones online. ¿Qué recomiendas en cuanto a los dispositivos amplificadores para las reuniones? Generalmente, por defecto, el micrófono que tienen los dispositivos nos permiten tener una captación del sonido a diferentes ángulos. Generalmente son omnidireccionales, o sea que permiten la captación en diferentes ángulos. Pero sí es importante que la cercanía esté aproximadamente entre 30 centímetros de distancia para que tengamos que ejercer un esfuerzo innecesario. Esfuerzo, estoy hablando ya desde la parte de psicopercepción o lo que uno percibe que puede generar más allá y que puede llegar a hacer daño y que tú puedes llegar a sentir daño, ¿cierto? Lo que se percibe como esfuerzo. Entonces, sí es necesario que esté en una distancia justa, que no esté muy alejado, para que no tenga que hacer mucho esfuerzo para elevar la intensidad. Eso es en cuanto a la distancia. Ahora, el tipo de micrófono. Hay muchos tipos de micrófono, de solapa, de mano. ¿Qué es lo que recomiendas de micrófonos? ¿Comprar el más caro, el más barato? ¿Qué recomendaciones nos haces? Generalmente, por ejemplo, cuando hacemos recomendaciones de dispositivos, yo prefiero que sea el micrófono que es la diadema, Ok. el que es de solapa, exacto, porque genera más cercanía a la fuente. Como genera más cercanía, pues es mejor el control cuando lo tienes aquí puesto. Es controlable. De igual manera, verifiquen que sea omnidireccional, que esté entre 20 y 20.000 Hz, pues son cosas que son muy técnicas, pero principalmente que tenga una captación de sonido que permita que no genere contaminación de los ruidos alrededor. ¿Listo? Entonces, a mi parecer, sería ideal ese. Entonces, recomiendas un micrófono de diadema.
omnidireccional y ¿con qué otras características? ¿Qué otras características podríamos recomendar de ese micrófono? Pues generalmente cuando estamos hablando de micrófonos para hacer análisis acústico de la voz, se tienen unas consideraciones especiales, ¿cierto? Pero como esto es solamente habla, va a ser solamente para comunicarse con los demás, creo que con todas esas consideraciones que dije al principio, estaría bien no ser tan exigentes con esa parte, sino que, por ejemplo, el micrófono tenga esa capacidad de estar cerca para evitar que tú generes flexiones anteriores o que tú generes algún cambio postural y que ayude a apoyar todo eso. El micrófono es un traductor que permite pasar esa presión sonora que estamos ejerciendo o que está saliendo de nuestra boca y hacer la transducción a señal eléctrica. Mientras más cerca para este momento de estar interactuando con los demás a nivel virtual. Creo que a nivel de postura y de interacción sería lo más cómodo. Muy bien. Entonces, omnidireccional es lo que tú recomiendas. Muy bien. Ahora, dime, este tipo de pacientes, de trabajadores, muchas veces que, por ejemplo, en estos días me comentaban algunos pacientes que tenían hasta 10 reuniones al día. Entonces, obviamente, se incrementó mucho más su carga de trabajo. ¿Qué recomendaciones das a este tipo de personas en cuanto a las medidas de higiene vocal y a la hidratación laringea? Es primordial que tengan su hidratación a la mano, pero hay hidratación directa e hidratación indirecta. La directa es lo que recomiendan generalmente, que es ingerir 8 vasos de agua al día o tener el termito al lado, pero también hay una forma indirecta que esa es la indirecta, qué pena. Y la directa es hacer las vaporizaciones o los baños con agua. Inhalar el vapor de agua, solo menos de 10 minutos, agua pura, inhalarlo, abrir la boca y absorberlo, y eso va a generar hidratación directa en las cuerditas o pliegues vocales. ¿Listo? Y que no falte la hidratación. No es que cada vez que me voy a conectar tengo el agua al lado, también es consumirla en el transcurso del día y volverlo un hábito de vida, porque eso va a mejorar la hidratación. Recuerden que el metabolismo tiene sus procesos de generar la lubricación en todo el cuerpo y si hay un desequilibrio metabólico desde la hidratación que ingerimos en consumo diario, pues eso se va a ver reflejado en este tejido tan específico que son los pliegues vocales. Por eso integrar el consumo de agua y las vaporizaciones que se pueden realizar generalmente una vez al día y menos de 10 minutos. En cuanto a las pautas de higiene vocal, que quizás que muchos la conocen como terapia vocal indirecta, pero estas recomendaciones específicas son porque como profesionales de la voz hablada, no tanto de la voz cantada, porque ellos ya tienen su régimen y su entrenamiento y un autorreconocimiento, pero ya ahora que las personas están conectando y se están volviendo usuarios de su voz todo el día, es indispensable que apropien una rutina de cuidado. Diría yo que las pausas que debemos hacer, unas pausas efectivas, no unas pausas en que me levanto y me voy a hablar a la cocina, me voy a hablar con algún familiar o hacer otro tipo de cosas, no, sino hacer algunos ejercicios que permitan que ese pliegue vocal o esa cuerdita o ese tejido que está produciendo la voz se recupere y se restablezca. Hay un sinfín de ejercicios que permiten ese efecto masaje. Yo les digo, el masajito que va a ayudar a que se recupere todo, todo el pliegue vocal después de ese gasto. Y más porque ahora están en una carga y en un aumento de horas de conexión, un aumento de horas de uso de la voz. Diría yo que cada media hora, cada 20 minutos, es algo que no está escrito ni dosificado, pero sí es indispensable que cada cierto periodo de tiempo que tú sientas cansancio, que sientas necesidad,
antes de que sientas dolor o que cambie tu voz, empiecen a generar pausas con ejercicios que permitan ese efecto masaje en los pliegues vocales. Muy bien. Entonces, la cantidad que recomiendas de agua, ¿cuál es a estos profesionales? Generalmente que tengan el agua a la mano. Cantidad exacta no, pero sí siempre tener agua a la mano. En el momento que se sienta resequedad, en el momento que sientas que la voz empieza a cortar, que tengas en ese momento cómo refrescar y generar más líquido o más hidratación a nivel oral. En ese momento es indispensable que tener agua a la mano y hacerlo diariamente, un hábito. ¿Listo? En cuanto a los tiempos de reposo, si son 10 horas seguidas, ¿tú qué recomiendas? ¿Cuántos minutos deben de tener de reposo por hora? Y en ese momento, si tienen que tener un reposo absoluto o tienen que hacer algún tipo de ejercicio, ¿qué les recomendarías a estas personas? Generalmente, creo que cada 30 minutos de uso de la voz se debería tener un tiempo de reposo. En ese tiempo de reposo, los ejercicios que se van a realizar son específicamente ejercicios que generen efecto masaje, ¿Cómo sin cuáles? tener ningún, exacto, ya los voy a hacer, sin tener nada a la mano, yo puedo vibrar mis labios, yo puedo generar una vibrante, la misma vibración que siento en los labios, sentirla con esa que es el bajo de la Y, con la Z, generar esas vibraciones, sintiendo comodidad, sintiendo relajación, buscando siempre sentir comodidad. Si no siento comodidad, pues cambio con el ejercicio que yo sienta más cómodo, pero ¿Cuánto, siempre con ese efecto de vibración y zumbido. cuánto tiempo recomiendas de reposo y de ejercicios? Por ejemplo, si un paciente tiene que hablar 5 horas, ¿cuántos minutos le darías por hora? Pues cada media hora recomendaría o siempre recomendamos 5 minutos de ejercicios que permitan ese reposo. Como te decía, si nos vamos a la hora larga sin parar, sería generar un abuso de esa voz. Si es indispensable tener un tiempo prudente, no un minuto y ya, no. Y la idea es que se haga lo más repetitivo posible el ejercicio, o sea, que no espere que sea mediodía, sino que mientras más ejercicio haga, más reset hago a ese sistema, más voy estabilizando ese sistema, ese biomecanismo para tener una voz limpia y óptima para usarla durante el resto de uso en habla. Entonces sí es importante que mientras más el ejercicio se haga, puede que yo en su momento las recomendaciones que hago a nivel laboral como pausas activas de la voz, no se pide tanto que, bueno, cada 2 horas, no, sino que en el momento que tú puedas, no tengo llamada, no tengo conexión, no tengo clase, estoy en reposo, estoy escribiendo algo, hago el ejercicio. Mientras más se haga, mejor efecto de restablecer ese biomecanismo va a tener. Aquí el doctor César Méndez, médico foniatra de Veracruz, México, nos dice, Elena, ¿el uso de tracto vocal semioocluido sirve entre pausa, alternándolos de manera segmentaria e hidratación? ¿Sería lo recomendable como higiene? Mira que hay una gran confusión, porque el tracto vocal semiocluido, los ejercicios de tracto vocal semiocluido, en secuencia terapéutica, requieren una dosificación especial y requieren que vamos de menos a más, que vamos buscando y que vamos teniendo unas estrategias de aprendizaje sensoriomotor. Pero cuando estamos hablando de ejercicios que vamos a involucrar como higiene
para el área laboral son ejercicios que estamos haciendo de manera aislada, un proceso terapéutico, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el salubrista o la persona que está haciendo higiene y seguridad en el trabajo en una empresa no está haciendo intervención terapéutica, está dando unos tipsitos para el cuidado de la voz y para mejorar la calidad de la voz en ese momento que se usa. Ya cuando lo estamos haciendo a nivel terapéutico, ya cuando lo estamos haciendo en consulta, sí necesitamos que sean específicos y necesarios y bien pensados y estructurados esos ejercicios según una evaluación previa y según una metodología previa que hemos aplicado para saber qué vamos a mejorar en esa voz. Entonces ahí es cuando me menciona el tracto vocal semiocluido y hablamos de terapéutica, yo lo separo, o sea, siempre que yo trabajo en terapéutica, que estoy en el consultorio, lo separo con una recomendación que estamos dando para generar un efecto masaje, un ejercicio que en sí mismo tiene ese efecto masaje que nos puede ayudar a mejorar la calidad de la voz inmediatamente. Aquí hay otra pregunta que nos hace Carlos Murillo, que nos dice, doctora, yo tengo ayuda auditiva. ¿Esto puede generar algún problema para mi aprendizaje de locución? Bueno, yo soy locutora en formación en el Instituto Metropolitano de Educación en la ciudad de Medellín y tengo un compañero que también tiene ayuda auditiva. Y es muy interesante porque el profesor utiliza retroalimentación con él. Se retroalimenta a nivel de vibración, a nivel de que le hace videollamada o a nivel de que le graba las clases para que él con su dispositivo ya bien adaptado por audiología pueda generar ese feedback y pueda generar todo ese proceso de aprendizaje. Igual, dependiendo de las frecuencias que ella tenga afectada, puede que algunas cosas se le dificulten, pero eso no quiere decir que con una buena adaptación audiológica se pueda lograr. Es indispensable que acuda esta persona que pregunta siempre a donde su audiólogo tratante, que le esté chequeando y que le esté mirando cómo va ese cambio en esa curva auditiva para que pueda tener una comunicación y un aprendizaje de todas las entonaciones y de todo lo que manejamos en locución. Aquí Esaú es un biólogo acústico de Yucatán, México, y él nos dice sobre los sitios para home office, a consideración de la doctora, creo que lo mejor es un sitio reducido en espacio y con muchos materiales absorbentes, como un sofá, alfombra, cortinas gruesas, etcétera. ¿Tú qué opinas de esta recomendación? Claro, por eso les decía, o sea, no hacerse en la sala, que es lo más amplio de la casa, sino hacerse en un cuarto generalmente que esté cerradito, que esté cercano al baño. Hay veces nosotros en el baño también vemos que es un cuartico cerrado o lugares que estén cerrados y que tengan material absorbente. Me parece que la recomendación es muy pertinente y muy ideal. Por eso el closet que tiene material absorbente como la tela de la ropa que tenemos ahí guardada es considerada una recomendación pertinente. Aquí también el doctor Masao Kume, laringólogo de México, nos menciona que el audio es muy importante, la calidad del audio, y también sobre todo la retroalimentación visual, la imagen para ver los movimientos orofaciales. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? La comunicación no verbal es tan diciente y más porque ven que yo hablo con las manos y hablo con la gestualidad. Yo soy una persona muy alegre y muy expresiva y no sería lo mismo cuando hago programas de radio que hay veces la voz se escucha un poco fuerte, que hay veces las palabras se escuchan un poco fuerte, a ver esta sonrisa y esta alegría en mi cara. Entonces, sí, la comunicación no verbal es importante, es un complemento a todo lo que estamos transmitiendo. Ahora bien, generalmente las personas que están en telemercadeo no tienen esa retroalimentación visual de los gestos. Por eso la inteligencia emocional es tan importante de que lo que estás escuchando, tómatelo con calma y ir jugando con esa entonación para que la persona que te estás transmitiendo un mensaje, porque la llamada se demoró en entrar, porque no tiene buena recepción, porque el internet de esta persona o la red de esta persona es lenta y se le cambia la información, no escucha bien. Tener esa comprensión
de esas situaciones en las que no tenemos este acompañamiento visual de la gestualidad. Y es para mí un acompañamiento muy grande. Ahora, ¿en qué momento este paciente, esta persona que utiliza mucho su voz en su trabajo online, debe de buscar la ayuda de un médico foniatra, de un fonoaudiólogo, de un laringólogo? ¿En qué momento lo debe de hacer? ¿Cada qué tiempo recomiendas que se chequen? Mira, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia, específicamente, antes de la persona ingresar a un trabajo, se debe realizar un examen preocupacional. Ahí nosotros damos el alarmazo, el primer alarmazo. Mira, tienes una condición de rinosinusitis, de alergias respiratorias que no te has tratado, por favor, consulta con tu laringólogo o otorrinolaringólogo antes de que en el trabajo para el que vas aparezcan los síntomas. Entonces, desde ahí hacemos como un primer filtro y quizás las recomendaciones como tal van directamente al médico laboral para que el médico laboral trascienda esa recomendación cuando esta persona ya pase a su trabajo. Por condiciones específicas como estas, una empresa no le puede decir a la persona no le contrato, porque eso sería discriminación. Pero sí es importante nosotros, que somos los que canalizamos en un examen de preingreso, de control o en este tipo de exámenes, hacer esa recomendación. Ya si yo soy la que está trabajando con mi voz, siento que mi voz cambió, que no me rinde igual. Pasa una hora y mi voz es diferente. Se termina la jornada y siento sensación de ardor, de quemazón. Siento que no se escucha igual. Siento que empiezo a toser, que tengo que estar aclarando constantemente porque aumenta la mucosidad. Ahí es que yo debo consultar antes de que sea una disfonía total. Y si ya tengo episodios de disfonía, después de una gripa o sin una gripa, simplemente salí, me serené y me cambia la voz. Lo que decimos, que aparece la ronquera, debo consultar, sí o sí. O sea, nosotros estamos aquí para ayudar y es necesario que conozcan que existimos, que conozcan que existe el foniatra, que existe el laringólogo, que existimos los fonoaudiólogos expertos en voz, que tenemos todas las habilidades para ayudarles y darles las indicaciones precisas en el momento preciso. Quizás cuando aparecen ya lesiones orgánicas se vuelve más difícil para la persona, pero nosotros podemos también llegar a prevenir, porque quizás la visión no es que se enfermen y lleguen a que nosotros los rehabilitemos. Quizás mi visión es prevenir. Ahora, Carolina NC nos pregunta, ¿qué ejercicios bueno, propones para enfriar la voz al final de la jornada laboral? Generalmente al final de la jornada, los mismos ejercicios que acabé de hacer con vibraciones ayudan a masajear ese tejido que se utilizó o esos pliegues vocales que se utilizaron durante todo el día. Pensar siempre en relajación, pensar siempre en voz cómoda, pensar siempre en que no debo sentir ninguna molestia, sentirme cómodo realizando ese tipo de ejercicios que me generan vibración y sensación de masajito. Esos también se pueden utilizar para enfriamiento. Ricardo Pech nos dice, pregunta para Elena, ¿el silbar es otra de las formas de descansar las cuerdas vocales? Depende. Si lo pienso desde el punto de vista fisiológico, que es aire saliendo y que hay una fricción en labios y que el pliegue no está teniendo un real contacto, sino que está oscilando ese aire, está generando la salida del aire, porque las cuerdas o los pliegues vocales generalmente o primordialmente lo que hacen ser esa válvula reguladora de aire. Pues en ese punto de vista fisiológico, creería que sí, pero en estos momentos, con certeza, lo vería como semioclusión en ese momento, al momento de silbar, lo vería como parte de esos ejercicios o de esa semioclusión. Pero dentro de los ejercicios que he leído de tracto vocal semiocluido, no he visto silbar. Tendría que leer más para contestar con certeza,
pero desde la fisiología y si lo veo desde la lógica podría ser. ¿Cuál es el mejor consejo de vocoergonomía, de voz ocupacional, que les puedes dar a los foniatras, a los fonoaudiólogos, a los laringólogos? No hagan praxias orofaciales. Llegas y están haciendo praxias. Praxias no en función vocal. Praxias sin función vocal. No hagan praxias. No pongan a subir, bajar la lengua y mover la lengua para todos los lados como ejercicio de voz. Eso no es una intervención de voz. Lean a Franklin Susaníbar, yo sé que lo vas a tener en este tipo de conversatorios, léanlo y entiendan por qué el biomecanismo de las praxias es diferente al biomecanismo vocal. Porque yo me he encontrado en empresas, he tenido discusiones con colegas sobre que las praxias sirven como calentamiento, enfriamiento y todo lo que tú quieras hacer de voz. Y si no está en función vocal, y si no tienes claro cuál es la función vocal y cuál es el neuromecanismo o todo el proceso neuroanatómico que se produce en la voz, pues si no lo comprendes, claro, vas a estar haciendo praxis. Pero cuando tú lees, te actualizas, ves la medicina basada en la evidencia, ves todo lo que funciona en una praxia y todo lo que funciona a nivel vocal, te vas a dar cuenta, fonoaudiólogo, laringólogo o persona que está trabajando en seguridad y salud de trabajo, que no funciona. Aquí hay dos comentarios. Andrea Castillo nos menciona que es muy importante todas estas recomendaciones, en especial para los profesionales de la voz que no han recibido ningún entrenamiento previo, como por ejemplo los agentes de call center. ¿Qué recomendaciones les doy? Así es. Listo. Primordialmente hablen en un tono cómodo. Aquí yo he tenido la oportunidad de estar rotando haciendo actividades desde el 2017, que vamos a hacer actividades de apoyo para darles charlas o capacitación a los asesores de contact center sobre el uso de su voz. Y cambian la voz, o sea, fingen la voz, cambian su entonación, su curva, todo para saludar y se vuelve muy robótico, pero también genera unos cambios en ese biomecanismo vocal. Así que hablen en un tono cómodo, como hablan normalmente. Eso no cambia las buenas maneras de servicio al cliente. Eso normalmente pasa muchas veces que vamos elevando el volumen de la voz en una llamada online y no nos damos cuenta de que estamos forzando o elevando el volumen, ¿no? Claro, Ok, claro. aquí mencionan también sobre las pautas de higiene vocal que ayudan a la prevención. Ahora, Fabiola Rojas nos dice, dicción y voz van de la mano. ¿Es necesario realizar praxias para estiramiento muscular? ¿Qué pasa? Que articulaciones habla. De ahí para atrás, voz es otro proceso que tiene que ver con una producción que se realiza a nivel vocal y un filtro a nivel de los pliegues vocales y un filtro que modifica ese sonido y causa un efecto de resonancia. Hasta ahí es voz. Pero cuando hablamos de dicción o articulación, estamos en habla. Entonces ahí hay una separación. Eso sí, eso no quiere decir que porque la voz no sea un proceso motor básico del habla, no quiere decir que eso vaya a generar que lo uno no me afecta a lo otro. No, claro, que no podemos ver a la persona aislada, pero sí es importante tener en cuenta que una cosa es realizar ejercicios para generar ese efecto masaje y mejorar la calidad de la voz producida por los pliegues o cuerdas vocales. Y otro punto es generar ejercicios de articulación y dicción para mejorar esa lengua hablada. Entonces, ahí los separamos. Ok, y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál es el consejo final que le das a todas esas personas que tienen que trabajar ahorita 10 horas frente a la computadora, a esos locutores, bueno,
los que realizan llamadas todo el tiempo, telemarketing. ¿Qué es lo que les recomiendas a este tipo de pacientes, sobre todo en estos tiempos? Conciencia, paz, equilibrio, tener mucho equilibrio de lo que está pasando en situación y de lo que está pasando en la parte laboral. Porque si estamos en equilibrio y en paz con nosotros mismos, la voz va a salir tranquila, va a salir armoniosa. Es más, todos los desequilibrios literalmente que tenemos por dentro salen en esa voz. Así que mientras más calma, más tranquilidad, hagan cosas que les generen mucha paz, mucha tranquilidad, no traguen todo lo que sienten, tengan un método de desahogo para que esto no se convierta en un momento de aparición y de que se nos disparen las disfonías a intervenir a nosotros, los fonoaudiólogos y a las demás profesiones expertas en voz. Ricardo Pechi de Argentina nos dice, le llamamos hablar sobre la quinta hablada y después, más allá, esfuerzo y ya se debe de tener técnica. No entendí. Yo No tampoco entendí. entiendo muy bien la pregunta. Ricardo, si nos puedes volver a especificar más la pregunta todavía, por favor, con todo gusto. Ya estamos cerrando aquí casi el en vivo. De verdad, agradecemos a todas las personas que se conectaron, a todos los países que se conectaron. Lo importante es cuiden su voz en estos tiempos de telepráctica, sobre todo también a los profesionales como los terapeutas, los médicos, los audiólogos, porque ellos tienen que, ahorita está muy de moda ya la telepráctica, la telemedicina. Teleconsulta. ¿Qué recomiendas a este tipo de todos los profesionales de la salud que tienen que empezar a hacer telemedicina en cuanto a la voz? Mucho cuidado con los ejercicios, y más para nosotros los que somos terapeutas de la voz, o los que hacemos rehabilitación de la voz, porque se vuelve muy complejo a distancia estar monitoreando ciertos aspectos a nivel postural, a nivel de de todo lo que vamos corrigiendo con Muévete ahí o con los toques que hacemos desde la metodología del aprendizaje sensoriomotor, que se vuelven más difíciles si no tienes mucha afinidad al respecto. Entonces tengan cuidado, siempre con mucha conciencia, utilicen estrategias escritas y además estrategias virtuales que permitan disminuir el uso de la voz. Una pregunta que nos hacen aquí, ¿qué ejercicios recomiendas para una buena locución de radio? Pues depende, porque no es receta de cocina, no es receta de cocina. Tendría que yo entrar a mirar qué quieres producir para yo decirte qué ejercicio te va a ayudar a compensar lo que quieres producir. Entonces, hay un sinfín de ejercicios que nos van a ayudar a lograr voces agudas o voces más de pecho, pero se requiere el conocimiento de qué estás buscando para lograr que ese ejercicio te lleve a la sensación que va a producir esa voz en ese tono. Entonces, en el momento, pues tendríamos que mirar qué quieres producir, porque recuerden, hay tantas variaciones según la emocionalidad que tú quieres transmitir en ese mensaje que vas a locutar que dependiendo de esa emoción, un agudo, un medio o un grave va a ser coherente con ese mensaje que vas a transmitir. Y hay diferentes estrategias que podríamos utilizar para buscar ya sea estrategias resonanciales o estrategias articulatorias que nos van a ayudar a sentir ese sonido y que ese sonido sea acústicamente agradable. Entonces, tendríamos que entrar a mirar. Aquí Ricardo Pecho nos hace nuevamente la pregunta, dice, la voz hablada se entiende que la hacemos sobre 5 notas. Después de elevar la voz sobre la quinta nota aguda, se debe saber tener otra forma para no esforzar. Pues mira, esa pregunta que me haces me remonta a que muchas veces clasificamos la voz en,
en algo pequeño. Y no somos conscientes de que la voz es tan variable y puede llegar hasta donde nosotros no pensamos que pueda llegar, pero requiere de un adecuado edificio vocal para poder alcanzar eso que nosotros no imaginamos que podamos alcanzar en tonos, en notas. Pues, ¿qué te recomendaría? Tendría que ser específicamente saber cuál es ese rango de esa voz por un examen de análisis acústico o por un examen que permita mirar ese rango de tu voz e irlo buscando. Esa sería como la estrategia, irlo buscando con apoyo de un análisis acústico a tiempo real. Y bueno, ya casi por celebrar el Día Mundial de la Voz, que ya pasó el 16 de abril, me gustaría que nos dijeras un mensaje de la voz con respecto al Día Mundial de la Voz que pasó hace poco. Principalmente la voz para mí es tan importante porque con ella y sin ella, cuando mi voz me ha faltado, cuando mi voz no ha estado al 100%, me ha generado mucha importancia y muchas emociones encontradas. Hay que cuidarla, hay que valorarla. Valoremos esta voz que nos ha permitido abrazar, conocer, eh, contactar, enamorar y sobre todo saludar a esos seres queridos. Muy bien, pues de verdad, muchas gracias a Chile, Argentina, Colombia, México por conectarse, Uruguay, a todos esos países. Eh, Elena, ¿dónde te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, recién abrí redes sociales, tengo una página que se llama Fonoaudióloga Y Elena Córdoba, guión, Vocología Medellín. Lo pueden encontrar como @Vocología Medellín en Facebook y en Instagram como Fonoaudióloga Y Elena Córdoba. Es importante resaltar que me siento muy orgullosa de ser de la primera cohorte del diplomado en vocología que va a tener el país, ser admitida y ser parte de ese sueño tan bonito que se tiene. Y a su vez, dentro de este diplomado hay una docente que se llama Ladi Cantor, que va a tener una charla muy importante en actualización sobre términos que utilizamos como esfuerzo vocal, fatiga vocal, cuándo utilizar la demanda vocal. Así que los invito a seguir este webinar y gracias a todos por escucharme el día de hoy. Bueno, queremos mencionarles que este videollamada va a quedar grabada, va a quedar en el canal de YouTube de Carlos Manzano Foniatra, ahí lo pueden ver. También va a estar presente en la fanpage de Carlos Manzano Foniatra, ahí también lo pueden visualizar las veces que quieran. Y bueno, los invito todos los días, lunes, miércoles y viernes, estoy haciendo varios entrevistas con diferentes temas, con diferentes personalidades. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Cuiden mucho su voz y cuídense mucho en estos tiempos de coronavirus. Muchos saludos a todos y gracias. Gracias, Elena, por conectarte. Gracias por tus recomendaciones y muchos saludos hasta Colombia. Adiós.